El 90% de las enfermedades del ser humano tienen como consecuencia la mente, es decir, se originan en la mente, tienen un sustrato mental. Y en este vídeo os lo voy a explicar, como siempre, de una manera muy sencilla. Soy Lerva Igorri, fundadora de Salud del Ser y certificada en Medicina Natural en los Estados Unidos. El ser humano, como cualquier otro ser, cuando se ve agredido o está enfrente de un agresor, se prepara para dos cosas, o bien para huir o bien para pelear. Pero para poder salir corriendo, para huir, para poder pelear, tiene que haber una activación a nivel corporal, a nivel físico, tiene que haber una respuesta neuroendocrina. Y por respuesta neuroendocrina me refiero a que nuestro sistema nervioso, en concreto su área simpática, esa área del sistema nervioso que nos permite precisamente eso, ¿no? El mantenernos en tensión, en alerta para poder salir corriendo, para poder ver qué es lo que hay en nuestro entorno más inmediato que potencialmente pueda ponernos en peligro. Bueno, pues ese sistema nervioso, ese sistema eléctrico activa nuestro sistema endocrino, nuestro sistema hormonal, nuestro sistema químico, y este sistema químico lo que hace es segregar, excretar una serie de hormonas como son las catecolamina, la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol, la histamina, para precisamente eso, para poder ayudarnos a salir por patas, ¿no? De una situación pues peligrosa o que percibimos como peligrosa, porque hoy en día que vivimos dentro de un entorno, ¿no? Pues altamente estresante, que en principio no es que haya nada ni nadie ahí, ¿no? Preparados para atacarnos, pero sí que como nuestra mente humana no puede distinguir entre aquello que sí es real de aquello que no es real, percibe este estrés como un agresor. Y claro, estos constantes niveles de estrés pues están alrededor nuestro todos los días, con lo cual estamos en un estado constante de alerta, activando esa respuesta neuroendocrina y segregando constantemente estas hormonas que os he comentado. Y eso no es algo bueno para nuestra salud. De hecho, esa circulación constante de estas hormonas sabemos que lo que hacen es agotan al organismo, lo cansan, lo deprimen, bajan nuestro sistema inmune, haciéndolo más vulnerable ante cualquier agresor. Sabemos que, por ejemplo, estar con altos niveles de cortisol constantes da paso a un estado de inflamación crónica. La inflamación está detrás de todas las enfermedades hoy en día. Pues imaginaros estar segregando cortisol a todas horas y al final, pues claro, estos niveles de inflamación se vuelven crónicos, pero no solo eso, por ejemplo, la histamina que está detrás de nuestras respuestas alérgicas, y las respuestas alérgicas también son respuestas autoinmunes. Quien no tiene un problema hoy autoinmune, uno de los más conocidos, por ejemplo, son los problemas tiroideos. La exposición a estas hormonas también altera nuestro ritmo cardíaco, altera nuestro metabolismo, en concreto el metabolismo de los hidratos de carbono, dando paso a un nivel de azúcar más alto y, por tanto, aumentando nuestra predisposición a las infecciones, a la diabetes. Y también, obviamente, nos altera nuestro ritmo circadiano, nos dificulta el conciliar el sueño, probablemente el hecho fisiológico, ¿no? Más importante y vital de todos los seres vivos de este planeta. Los seres humanos, los que lo procrastinamos, ¿no? Pues porque trabajamos horas, trabajamos de noche, nos quedamos viendo la tele, WhatsApp, email, vosotros lo podéis nombrar, ¿no? Entonces ya vemos que esta constante circulación que agota nuestro organismo generando una respuesta bioquímica que acidifica nuestro medio interno, alterando nuestra bioquímica y por tanto alterando nuestra carga eléctrica, es lo que da paso a todas las enfermedades cardíacas, diabetes, cánceres, autoinmunes, problemas de
de insomnio. Y como digo, la enfermedad es energética, ¿no? Esa pérdida de carga eléctrica a consecuencia de una bioquímica, de una alteración de nuestra bioquímica, pues da paso a todas las enfermedades. Y esta bioquímica pues está totalmente alterada como consecuencia de la segregación continua sin cesar de todas estas hormonas, porque estamos percibiendo que estamos ante un agresor, en este caso el estrés, un entorno altamente agresivo. En Salud del Ser somos muy conscientes de todo esto, y por eso que es uno de nuestros pilares fundamentales es la gestión emocional, el intentar crear un entorno que impulse la salud. Así que, como digo siempre, si queréis hablar más sobre este tema o cualquier otro tema y queréis conocerme de una manera pues más personal, abajo está el enlace a saluddelser.com, reserváis una valoración gratuita conmigo y hasta el próximo vídeo y hasta dentro de muy pronto. Adiós.